Apología de la ternura, una mirada distinta del quehacer forense. Audios tomados del libro del mismo título, escrito por el Dr. Jairo León Orrego Cardona, publicado en el año 2009. En esta oportunidad, del amor no conocía. Del amor no conocía más que el restregarse del cuerpo de él sobre el suyo. Siempre que estaba a su lado, él le decía, te amo, te amo. Igual había escuchado a través de la pared que también lo decía cuando estaba en la habitación de al lado. Una cosa extraña y fea le parecía ese amor tan diferente al que mostraban en las novelas de la televisión. Además, no podía ser bueno si de la habitación de al lado lloraba tanto o más que ella y mantenía la tristeza en el rostro como una máscara que se hiciera eterna. Hacía ya un par de años que Sonia había conocido ese amor que no había buscado ni pedido y que no le dejaba más que desvelos y dolores. Le llegó casi al tiempo que le empezó ese molesto sangrado menstrual que poco había pedido y del que nadie le había advertido, junto con otros cambios en su cuerpo que aumentaban el desconcierto. Por eso no miraba nunca sus genitales. Le parecía que nada bueno podía provenir de ellos y los odiaba. Deseaba no tener esa ausencia, ese vacío, ese orificio para ser llenado de sangre, de amor o de quién sabe qué otras miserias. No lo nombraba siquiera. Ahí abajo decía si necesitaba referirse a sus genitales. Deseaba haber sido hombre, porque en el colegio les enseñaron que no tenían esos vacíos y, al contrario, tenían como sobrantes que les servían para poder orinar en cualquier árbol. Aunque nunca habló abiertamente de ese amor suyo, cuando Sonia escuchaba a sus amigas del colegio que si hablaban de sus amores inventados o de realidades precoces, nunca escuchaba nada que se pareciera a lo que ella conocía. Tal vez lo más cercano fue cuando Julie, la mayor del grupo, por las tantas veces que había tenido que repetir cursos por mal rendimiento, dijo que le gustaban los hombres mayores y con dinero, y que tenía un novio de 45 años para sus escasos 16, que le llevaba regalos y le sacaba los domingos a comer helado. Pero también era diferente. Él no le llevaba regalos ni la sacaba a comer helado, ni cuando era más joven lo hizo. En ese entonces la trataba más con indiferencia, hasta hacerla sentir casi un estorbo, muy parecido al trato que le daba la de la habitación de al lado, aunque a esa de al lado le iba peor desde que él había comenzado a amarla, porque entonces empezó a pegarle. Dios sabe por qué. Pero había más cosas que no le gustaban del amor. Las babas, por ejemplo. Siempre la dejaba toda untada de sus babas en el cuello, en las mejillas, en los senos, y esas babas debían estar hechas de alcohol porque olían a eso, a él en sus borracheras y a su aliento. Tenía entonces que dormir con ese olor hasta la mañana en que se pudiera bañar para ir al colegio. Si por ella fuera, se levantaría cada vez a bañarse sin importar la hora, pero la de al lado la hubiera regañado. Desde que llegó el amor, la de al lado no hacía más que regañarla y hasta le pegaba a menudo como si quisiera compartirle también los golpes que recibía. Y cuando lo hacía, Sonia quería gritarle que se llevara ese amor que no quería, que nunca lo había pedido y que al contrario había deseado que ella lo reclamara y se lo llevara, que no entendía por qué no lo hacía si ella sí lo había buscado y elegido cuando fue el de la foto de la sala, pero nunca tuvo el valor de decírselo. También detestaba el amor, esa otra baba que le escurría de abajo y le manchaba los calzoncitos que ella llevaba en la ducha para que nadie los viera. Y detestaba los olores feos y las otras manchas que le empezaron allá abajo desde su llegada. Detestaba también la barba de él que le raspaba las mejillas, tan áspera como ese amor, una lija que raspaba el alma desgastándola y produciéndole molestos comezones. Por eso, cuando Felipe, el vecino, empezó a regalarle flores y a mandarle cartas con palabras bonitas, Sonia pensó que quería traerle a otro amor que tampoco había pedido y que ese con quien jugaba cuando era más pequeña pronto estaría queriendo rozar su cuerpo contra el de ella y queriendo regar sus babas por su cara. Y, aunque esas babas olieran a dulce de menta, de los que siempre masticaba,
seguían siendo babas. Sonia empezó entonces a evitarlo siempre. Nunca lo miraba a la cara y fingía no haber recibido sus regalos o no escucharlo cuando la llamaba desde la otra acera. No salía a la calle después de llegar del colegio. Se encerraba en su cuarto para no ver tampoco la del cuarto de al lado. Y en esa habitación, que era cárcel desde que llegó el amor, trataba de entender por qué no era tan importante y por qué se lo buscaba si no producía más que molestias y dolores, pero no lo lograba. Mientras tanto, Felipe pasaba horas mirando por su ventana, chupando dulces de menta, deseando ver a Sonia salir para poder hablarle y regalarle la grulla que había hecho para ella en papel rosado. Le había costado mucho poder expresarle lo que sentía y no podía entender su actitud. Le gustaba porque era tímida como él y ambos eran pobres. Además la conocía de toda la vida y habían compartido juegos en los que ambos callaban por largo rato sin que fuera molesto. Incluso la defendía cuando otros niños le hacían burlas. Definitivamente no entendía y se sentía triste. En un libro que encontró en la biblioteca del colegio leyó que el corazón se partía cuando el amor no era correspondido. Lo escribió entonces una última carta en la que le decía que su corazón estaba roto desde que conoció el amor. Cuando Sonia recibió la carta la rompió en pedacitos porque de alguna extraña forma le dolió saber que ya Felipe había rozado su cuerpo con el cuerpo de alguien más y le había dejado sus babas de menta en las mejillas. No le dolió por celos, sino porque le pareció tan grotesco como todos los hombres que pudieran hacerle eso a una mujer. Después de eso, ya no temía encontrárselo y lo miraba con rabia cuando pasaba. Además, ¿cómo se podía uno romper el corazón por rozarse con otro? Para colmo, mentiroso. Un día, Felipe vio desde su terraza que Sonia estaba poniendo la ropa en el tendedero de la suya, y no había nadie más alrededor y se armó de valor para gritarle: «¡Sonia, te amo!». Y Sonia respondió: «No sea cochino, pendejo». Y se entró dejando la ropa sin tender. Fue claro para él que su amor nunca sería correspondido. No hay tal vez dolor más grande en la vida que el de la primera decepción amorosa, en el sentido que se pierde lo que nunca se ha tenido. Es como el primer encuentro con la melancolía. Pasó casi un año para que pudiera sobreponerse y se decidiera a invitar a salir a la joven de la otra manzana. El día que Sonia los vio por primera vez alcanzó a sentir algo amargo en la garganta y un vacío en la barriga. Pero pasó con el solo recuerdo de lo que conocía del amor. Poco después, Julie llegó al colegio diciendo que su novio vejete había resultado estar casado y que le había propuesto que se siguieran encontrando, incluso aunque supiera lo de la esposa, solo para hacer el amor, y dijo que eso estaba mal, que uno no podía hacer el amor ni tener de novio a un hombre casado. Sonia no aguantó su tristeza y se puso a llorar allí mismo. Sabía con toda certeza que él era casado y podía apostar a que él sabía que estaba mal hacer el amor, como decía Julie, con otra persona diferente a la esposa. Y quería que acabara, y ya no aguantaba más. Ella no lo había buscado. Por Dios, no era como el novio de Julie. Decidió ponerle fin a todo esto marchándose de su casa, y lo decidió mientras sus compañeras de clase le preguntaban por qué lloraba. Salió corriendo y en menos de 2 horas iba caminando sin rumbo con una mochila llena de ropa y algo de comida. En la calle no fue muy diferente lo que llegó a conocer del amor. El amor en las calles es aún más maloliente y baboso. Y a Sonia siempre le llegaba igual que el primero, sin pedirlo y sin su consentimiento. Siempre fue violento ese amor que Sonia conoció en su vida. Pero bueno, sí hubo otras cosas que Sonia aprendió en las calles. Aprendió que del amor no conocía sino una parte y que tal vez nunca conocería el resto, pero que había quienes sí. Aprendió que había muchas en las calles con historias similares, con amores similares, de olores y sabores muy similares, y otras incluso habían aprendido a ganar dinero con ese amor de babas de alcohol, de babas lijosas, dolores inacabables, interiores manchados, rasquiñas y malos olores. Pero lo más importante, aprendió que la de la alcoba de al lado, su madre, nunca debió permitir que él, su padrastro, le hiciera lo que le hizo,
que en realidad no era el amor, sino un delito infame que llamaban abuso sexual, porque alguien abusaba de su fuerza, de la confianza, de la vulnerabilidad de otro para acercarse a imponerle eso, que alguna vez creyó que era amor y no era más que babas olorosas a etanol y violencia en una forma detestable, más que las demás formas de violencia. Cada cosa que aprendía le escocía en el alma y le producía un inmenso dolor en el pecho y allá abajo y una rabia que se acumulaba sin que pudiera vaciarse de nuevo. Sin embargo, lo que más le dolió fue pensar que a causa de ellos e incluso del ausente, del de la foto de la sala, su verdadero padre, había perdido su primera y tal vez la única oportunidad de amar de verdad al rechazar a Felipe, de quien aún en la adultez conservó las cartas. Cada vez que las leía le seguían pareciendo igual de hermosas. El retiro del colegio detuvo su desarrollo intelectual, por eso seguía entendiendo esas cartas como la máxima inspiración que pudiera alcanzar una persona. Solo por ese recuerdo y esas cartas tomó la decisión. Regresó a su antigua morada con actitud sumisa y aguantó en silencio los golpes y regaños de la del cuarto de al lado. Él la miró con desdén, mañoso como el gato que no demuestra el interés en un bocado, mientras su amo está observando, pero que en cuanto éste se descuida se lo roba del plato y lo devora antes de que vuelva a la vista. Así esperó él hasta la noche en que la de al lado dormía o fingía dormir, para volver a su rutina como si nada hubiera sucedido, solo que en esta ocasión no inició con sus falsas frases de cariño, ni con el te amo, ebrio, que normalmente le salía con las babas. En esta ocasión le decía: si te vuelves a largar te mato, eres mía y de nadie más, primero muerta que con otro. Sonia se dejó hacer, dejó que las babas se le regaran por lugares que nunca antes. Dejó que el cuerpo de él se rozara con el suyo hasta sentirlo caliente, y lleno de sus olorosos sudores dejó que le llenara ahí abajo de todas las manchas que pudiera darle. Incluso lo rodeó con los brazos y le clavó un poco las uñas para acercarlo hacia sí. Esto último pareció gustarle tanto al de las barbas lijosas que acabó más rápido de lo usual y salió sonriente del cuarto oscuro, que tras de él quedó oliendo a sexo y a sollozos de Sonia. Ella permaneció casi inmóvil hasta la madrugada, dejando que las lágrimas resbalaran por sus mejillas. Antes de amanecer, salió de nuevo de aquella casa sin que nadie lo notara. Se fue enseguida para una unidad de medicina legal, donde relató todo lo ocurrido. Se dejó examinar allá abajo, aunque le dolía un poco y la avergonzaba. Dejó parte de sus prendas y en ellas sus manchas, su rabia y parte de su tristeza, que era muy grande para que se pudiera dejar entera. Dejó las babas en algodones, que absorbían el olor de alcohol y se lo llevaban de su vida metido en unos tubos de vidrio. Incluso dejó el fruto de su mejor engaño. Bajo sus uñas iba adherida la piel del que creyó haber enamorado a una ingenua joven que volvía amedrentada del mundo exterior. No fue difícil que lo condenaran. Las pruebas eran irrefutables.